de compartir su palabra y de estar aquí para llevar ese alimento a todos los que anhelan y desean su salvación. Que Dios les bendiga muchísimo a todos, ¿verdad? Saludamos a cada hermano, cada amigo, que a esta hora pues hay quienes les va a caer esa señal, les va a caer esa solicitud de que se enlacen para que escuchen la palabra. Estamos compartiendo esta palabra por Canal 106, la zona sur del país, Honduras, el programa Camino de Santidad. Pues allí nos ha permitido Dios, por medio de estos varones, ¿verdad?, que nos permitieron ese espacio, ¿verdad? Es el único que provee y pone personas en el camino para proveer esta palabra, para abrir espacio a su palabra, porque Él respalda su palabra. Que Dios bendiga a los directores del canal, cada uno por nombre. Dios les bendiga en esta tarde. Pues digo que es tarde porque aquí ya son las 12, ¿verdad? Pues en Honduras son las 11. Dios bendiga también a cada hermano que pues nos escuchan dentro y fuera del país. Hay quienes les ofende esta palabra y llamándose hermano les ofende, pero esta palabra no es mía. Esta palabra la dejó Dios y es lo que nosotros hacemos, compartir lo que Dios dejó. Pero pues no es nuestra culpa, no es nuestro problema, ya es problema de cada quien que quiera la palabra que a Él le agrade, no la que Dios dejó, ¿verdad? Pero Dios nos manda a dar esta palabra como está escrita. Saludamos a los hermanos en La Tejera, los hermanos Méndez, el hermano Héctor Mesa, y hay otros hermanos Mesas allí también que pues no los conozco, pero son hermanos en la fe. También la hermana Marina, el hermano Toño, pues pastor de la hermana Marina es pastor de la iglesia Montermón en La Tejera. Le saludamos grandemente, le amamos, sierva en el amor del Señor, esperando en Dios que esté bien, ¿verdad?, de salud. Y porque pues la salud, teniendo la salud, pues nosotros estamos con una bendición grande, ¿verdad?, teniendo a Dios primero. Saludamos también a los hermanos en Las Delicias Pespire, San Lorenzo, o sea, Choluteca, allí pertenece a Choluteca, en la zona sur. El hermano Armando, el hermano, su familia también, la familia del hermano Armando, el hermano Melvin, el hermano Ronnie, el hermano Luisito, su esposa, sus demás hijos. Dios les bendiga en gran manera. También el hermano Efraín Núñez, pues este varón pues está pastoreando en una aldea por allí. Que Dios le bendiga, siervo. Sigamos adelante con Cristo, llevando esta palabra como está escrita y viviéndola y siendo ejemplo, ¿verdad? Porque nuestro testimonio cuenta mucho. Dice el Señor en su palabra que de qué le serviría al hombre ganar todo el mundo si perdiera su alma, ¿verdad? ¿De qué aprovecha el hombre? Entonces tratemos nosotros de ser aprobados al día de que Cristo venga por su pueblo. Porque no porque predique, no porque comparta palabra, le es garantía de ser salvo, no. Aún hay evangelistas, hay quienes son dueños de misión y están apartados de la verdad. Y la Biblia dice que todo aquel que es mentiroso y ama la mentira, su parte es en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Hay muchas iglesias enteritas que, lamentando la situación, van por un camino equivocado, porque el mismo pastor los ha llevado por una senda equivocada, por no aclararles la palabra, por no corregirlos, por no enseñarles como está escrita, sino por entretenerlos en ese lugar, ¿verdad? Y no es correcto. Ante la presencia de Dios, déjeme decirle que
tiene problemas con Dios. Siempre lo seguiremos señalando, siempre lo seguiremos corrigiendo, porque eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que Dios bendiga también al hermano Alejandro Funes, presbítero de la iglesia en Danlí, de la iglesia Movimiento Misionero Mundial. Nosotros no tenemos límite para esta palabra, ni límite para aquellos que marcan la diferencia en el camino de Dios. Todo aquel que marca la diferencia, ese ejemplo, y pone por obra esta palabra, dijo Jesús, estos son los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Y estos son mis hermanos. Estos son hermanos. No aquellos que se dicen ser hermanos y no marcan la diferencia, solo son de nombre. Esos no son hijos de Dios. Ahorita vamos a irnos a eso para que vea lo que Dios manda y lo que Dios quiere que hagamos. Como le vuelvo a decir, no porque predique, no porque sea presbítero, no le es garantía de ser salvo. Eso es lo que quiero que usted entienda. Hay muchos que están escuchando en la silla sentados y están llevando la palabra en obediencia. Y a veces el pastor que está enseñando no la practica, no la pone por obra. Se puede quedar y el que está en la silla sentado escuchando, que la está poniendo por obra, ese puede ser salvo. Van a haber muchas sorpresas en el día que Cristo venga. Ojalá no seamos sorprendidos nosotros que somos atalaya de su palabra. Ojalá Dios tenga esa misericordia y nos permita también estar con Él en las bodas del Cordero, ¿verdad? Saludamos al hermano Paulino González, su esposa, sus hijos. Dios les bendiga, siervos, en esta tarde. Estamos aquí compartiendo este alimento y saludándoles también, porque les amamos en el amor del Señor. El hermano Pedro, hermana Blanca, sus hijos, les amamos, siervos, en el amor del Señor. Adelante, que aquí no termina nuestra carrera, es hasta que Cristo venga. Esforcémonos a entrar por la puerta estrecha. Saludamos también a la hermana Norberta, al hermano Domingo, también, que Dios les bendiga. Les amamos también, aunque hay quienes no nos aman, pero nosotros les amamos en el amor del Señor. El amar no es decir de boca, sino de corazón. Dar esta palabra como está escrita, y cuantas veces me toque la compartiremos tal y como está escrita, no como el hombre quiera, no como diga alguien, yo la interpreto a mi manera. No, la palabra no es de interpretarla, la palabra está dada y es para obedecer su palabra, porque son leyes y reglamentos de Dios. No yo quiero así, no piense que pensando se puede quedar. Échele mano a la salvación, ponga por obra la palabra. Cuando el pueblo de Israel clamaba juntamente con Moisés que el pueblo egipcio los tenían acorralados entre el mar y el ejército de los egipcios en Egipto, clamaban y le decían al Señor, Señor, sálvanos. Jehová le habló a Moisés y le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di a ese pueblo que marche, y tú extiende tu vara y abre el mar en dos para que este pueblo pase en seco por en medio del mar. Hay muchos que están clamando a Dios y no quieren avanzar, no quieren caminar. Están sentados, no quieren obedecer su palabra, no quieren ser mejor hoy que ayer, y mañana ser mejor que hoy. Nunca quieren eso. Quieren estancarse en un solo puesto, y no es así. Pero les amamos, siervos, en el amor del Señor, aunque nos desechen. Déjeme decirle que cada minuto de mi vida les ama en el amor del Señor. Aunque me aborrezcan y me digan cuantas cosas, me llamen extremista, me llamen legalista, me llamen perfeccionista, pero cada minuto de mi vida que esté en esta tierra les amará siempre su siervo, aunque lo desechen. Porque mi trato y mi compromiso no es con el hombre, es con Dios. A cada paso, a cada instante, estaré siempre obedeciendo su palabra y poniéndola por obra y siendo ejemplo. También saludamos a otros hermanos de la cofradía, a la hermana Tita, su familia, su esposo. Dios les bendiga en gran manera.
También saludamos a las cuñadas también, allí en una zona oriental del país, en Danlí. La hermana Yoli y el hermano Toño, pues les amamos, siervos en el amor del Señor también. Adelante, no se amedrenten por algo que Dios tiene en su mano y que el control lo tiene Él también, ¿verdad? No se preocupe, que sufrimientos y padecimientos en esta carne tendremos, pero no para amedrentarnos, no para afligirnos, no para voltear la espalda, no, sino para humillarnos más cada día a Dios, ¿verdad? Eso quiero que usted entienda, que Dios al Hijo que ama, disciplina, corrige, y no es que le esté fallando a Dios, sino que lo está probando en esas áreas, ¿verdad? Porque Dios nos prueba cada día, cada paso, y no hay prueba que no venga al hombre que no la pueda resistir, dice el Señor, porque la prueba que pone es según la capacidad de cada cristiano, de cada varón o de cada varona. Y no se preocupe por eso, Dios está en el asunto. Vamos a dar lectura a su palabra y vámonos luego a Romanos 8:1. Mire cómo dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Gracias, Padre, por su palabra. Bendice, Señor, una vez más su palabra, porque su palabra es bendita. Padre, hemos leído una porción de su palabra. Habla, Señor, a tu siervo, que tu siervo oye. Permite, oh Dios, hablar también a tu pueblo por medio de tu palabra, porque tú hablas por medio de tu siervo. Habla tú por medio de mi Señor, que sea usted el que hable, no su siervo. Padre, porque esta palabra es verdad, su palabra no miente, su palabra se cumplirá y se está cumpliendo conforme está escrita. Padre, compartiré su palabra y lo haré para su honra y para su gloria y no para la mía. Padre, en el nombre de Jesús, prepara, Padre, aquella mente, aquel corazón que escuchará esta palabra y la ponga por obra, que la atesore en su mente y en su corazón y la eche a andar, que sea ejemplo, que sea luz en medio de las tinieblas. Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Aquí nos está hablando que no hay ninguna condenación, porque aquí habla muy clarito, pero no para el cristiano literal. Dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quiero decirles
que ya no andamos caminando en esta carne, pero no militemos según la carne, sino obedezcamos su palabra y andemos en el Espíritu. Porque los que andan según la carne, opinando o caminando, obedeciendo los deseos de la carne, su fin es muerte. La Biblia está hablando muy claro. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es un problema grande hoy en día en las congregaciones. Por culpa, siempre me enfoco a los pastores. No todos los pastores, ¿verdad? Pero el 90% de los pastores, le voy a dar un 10 porque, pues si me equivoco, creo que es un 99% de los pastores, no corrigen la congregación, no enseñan la palabra, porque su fin o sus intereses están puestos en el dinero. Porque se van las ovejas, se van los que están llegando todos los días de culto a la congregación, y estos diezman, estos ofrendan, estos dan primicia. Y eso es el beneficio para el pervertido pastor. Pero hay pastores, y estos los felicito, porque Dios dice, bienaventurado el hombre que hace y pone por obra esta palabra. El hacer y ponerla por obra es voluntad de Dios. Pero hay quienes enseñan y no se corrigen ellos. Y hay otros no enseñan ni corrigen ni nada. Están más muertos. Pero la palabra es muy clara aquí. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice el 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hay cosas, hay partes en la vida natural del hombre que quiere vivir acomodada. Pero el pastor está allí para aconsejarle, para corregirle según la palabra. Pero hay pastores que quieren ver entre más apagada está la oveja, más dormida la quieren tener. Pero hay quienes dicen, no, pero es que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Pero ya dijo, los que andan según el Espíritu, no los carnudos. Hay quienes están en la congregación y su siervo ha podido ver con estos ojos naturales y con los ojos espirituales, de que andan nomás por vigiar la mujer ajena o la hermana que está sola. Por eso están ahí. No es tiempo de andar en eso ya. Es tiempo de que marquemos la diferencia, iglesia. Y hay algunos que están casados, que están con su esposa y andan en esos límites, en esos deseos de la carne, en esos malos costumbres del hombre viejo. No han cambiado. Pero conocerlos, dice el Señor, por sus frutos. Probad los espíritus, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus si son de Dios. Su siervo, su servidor, que hoy está aquí de frente, ha tenido muchas confrontaciones con pastores por causa de la palabra. No es que yo sea contendedor en la palabra. Yo comparto la palabra, enseño la palabra como está escrita, y no me la ha enseñado el hombre. Gracias a Dios doy, y la honra sea para Él. Dios me ha abierto ese entendimiento, esa sabiduría, que no pienso conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando Pablo está hablando a los romanos, él habla en el Espíritu. Muchos esto lo toman carnalmente, no lo toman conforme
Dios quiere que lo tomemos. Aquí dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que el que practica lo que desea la carne está muerto. O sea, en otras palabras, de todas formas va a morir. Aunque muera en la carne, va a morir espiritualmente. Pero aquí está diciendo que si conforme al Espíritu hace morir las obras de la carne, va a vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, dice el 14, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire, ponga cuidado esto. Hay muchos dicen llamarse hijos de Dios. Pero el pastor les dice, ay, el hermanito, ese me jala en el carro, ese hermanito me trae los diezmos, ese hermanito no falla en las oraciones, ese hermanito no falla en los ayunos, y donde yo lo envío, ahí va. Oiga bien, ¿qué busca este pervertido? Amistad del mundo. Y se está convirtiendo en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no señala pecado. Este busca más amistad del mundo que amistad con Dios. O obediencia hacia Dios. No es que mire, es que viera, no le puedo decir de frente a este hombre. Yo por eso predico en la congregación, sea serio. Señale pecado, corrige el pecado a quien lo tiene. ¿Cómo se va a corregir si usted habla en público? Si usted habla en público está bien, habla a la congregación. Pero si usted mira con sus ojos el hermano en el error, vaya directamente a donde él y corríjalo, restáurelo, conforme a la palabra. Porque eso es lo que demanda Dios. Hay pastores que no salen de la casa, no visitan al hermano, no visitan el miembro, no van a ver si está bien o cómo se conduce. Estos tipos tan solo, como dijo Dios en el libro de Ezequiel, dice, habla muy dura, pero pues es la palabra de Dios. Le llama de perros comilones. Duermen, aman el dormir, dice la Biblia. Viven echados. Óigame, Dios no lo envió a estar solo comiendo y durmiendo. Si usted está trabajando para el Dios de la palabra, ejerza esa labor. Salga a buscar las almas. Pero si usted se puede quedar 5, 6, un mes o 2 meses, no lo va a buscar el pastor. No, si ya sabe, dice, lo que tiene que hacer. Ya sabe dónde está la congregación. No viene porque no quiere. Como él está allí, vienen 10, no vienen 4, a él no le importa, a él con los 6 que lleguen suficiente. ¿Qué hizo el que tenía un redil de 100 ovejas? Una parábola que Jesucristo puso. Él no se alegró con las 99 que tenía. Dejó las 99 en el rebaño y salió a buscar la una que se había perdido. Y se alegró por haber recogido o restaurado o recuperado la que se había perdido. Pero estos pastores, no todo va, porque hay que respetar también eso y darle el merecido a cada quien, lo que es de cada quien. Hay pastores que se preocupan por las ovejas. Y usted, pastor, sé que esta palabra no le está dando por la cara, porque usted es un varón de Dios que busca las almas, que busca las ovejas. Pero aquellos pastores pervertidos que están acostumbrados a que si no va la oveja al redil, no le enseñan palabra, para ellos es esta palabra. Aman el dormir, no corrigen el pecado. ¿Y entonces qué están haciendo ahí? Ese no es un partido político. El camino de Dios no es un partido político. De que no, este alcalde aquí lo pusieron, aunque sea perverso, que termine el tiempo que le toca.
No. El tiempo que le va a tocar a usted por pervertido es el infierno, si no se convierte a Dios y se aparta del error. Que Dios tenga misericordia. Siempre esta palabra va para los pastores. ¿Sabe por qué? Tal vez usted diga, pero ¿y este qué tiene contra los pastores? No, no es que tengo nada contra ellos, contra sus obras. Los amo en el amor del Señor. Y por eso es esta palabra. Y porque los amo, va directo a ustedes, porque ustedes son los que pervierten a la congregación. Ustedes son los que tienen la congregación subyugada. Aquí mando yo y aquí usted va a hacer lo que yo ordene. Pero pastor, pero es que usted está en este problema. Aquí mando yo y usted no me puede señalar a mí. Pervertido. Tal vez una oveja está hablando Dios por medio de esa oveja y usted no quiere escuchar la voz de Dios. Escuche. No sea terco. No sea altivo. Aprenda a escuchar el clamor de cada oveja. Aprenda a oír cuando una oveja está enferma, gime. Y cuando una oveja está alegre, ella brama de alegre. Ella brinca, ella retosa. Aprenda a escuchar. Si usted no aprende a escuchar, Dios no lo va a escuchar a usted. Es tiempo ya, iglesia. No hay tiempo que perder. Es tiempo ya de levantar esa cara hacia el espacio donde viene la redención. Pronto aparecerá el Hijo de Dios por su pueblo. Mire, su servidor ha pasado por donde han pasado estas ovejas. Ha estado allá tirado, abandonado, y no ha habido un pastor en que diga, voy a ir a visitar a ese varón de Dios. No. Y no me resiento por eso. Está escrito en la Biblia. Y por eso estoy dando esta palabra también. Y siempre la seguiré dando. Pero van a decir, pero ¿y usted por qué está contra los pastores? Contra las malas obras suyas, pastor. Evangelista. Edifíquese sobre la roca. Fundaméntese en esta palabra. Predique la palabra que está escrita. Vívala, sé ejemplo. Marque la diferencia. Aquí le están enseñando, porque hay un pasaje aquí que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y se basan a otro pasaje bíblico, también aquí en Romanos 10:9. Mire cómo dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesucristo, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y esto, muchos se basan a este pasaje. Óigase bien, mire cómo dice. Mire cómo dice esta palabra. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero aquí explica. Para los que viven según el Espíritu, no conforme a la carne. Y acá dice, si confesares con tu boca. Hay pervertidos que dicen, no salvo, siempre salvo. Yo ya soy salvo porque ya entré. Mire, óigame, solamente le voy a explicar esto. Este no es un río de bañar. No, ya me metí al río, ya me refresqué, ya estuvo ya. No, siga metido en el río. Siga metido en el río de agua viva. Y vendrá refrigerio para usted. No, hay muchos que, no, ya me metí, ya estuvo, ya estoy salvo. No, ya me bauticé también, ya estoy salvo. No, hombre, no. El bautismo nomás es un símbolo de muerte al pecado y resurrección en Cristo. Si no le han explicado esto. Dios no dice que usted va a ser salvo solo por ser bautizado. Solo porque dice un pasaje, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay muchos que han creído, se han bautizado y se han apartado y están condenados ahorita en el infierno.
Millones y millones de personas están así. ¿Y por eso usted cree que va a ser salvo? Jesucristo le dice a Ezequiel, si yo dijere al justo, si el justo se apartare de su justicia, y pusiera yo tropiezo, dice el Señor en su palabra, el justo morirá en su pecado. Y la justicia que había hecho antes no le vendrá memoria jamás. ¿Qué quiere decir? Que no le será tomado en cuenta. O sea, por lo que haya sido justo, no le va a perdonar si se apartó en la recta final. ¿Qué le está pasando? Siervo, lea la Escritura. No se aparte de la verdad. Luego dice, si el impío, si yo dijere al impío, que el impío morirá, pero si el impío, dice, se apartare de su mal camino y se convirtiere a Dios y hiciere lo recto ante sus ojos, dice que será salvo. Y su injusticia, que impiedad que había hecho antes, no le vendrá a memoria o no le tomará en cuenta, porque ya se apartó del error. El problema del impío con el justo es que el justo se aparta de su justicia y el impío es que se aparta de la impiedad de él. Y este alcanza la misericordia. Ese es el problema. Pero estos dos pasajes bíblicos nos enseñan, aquí en Romanos 8:1, nos enseña claramente y dice que si nosotros como creyentes vivimos según la carne, en otras palabras, que yo quiero esto, que yo quiero el otro, y no nos retenemos de practicar tales cosas, somos impíos. Impíos, porque no vivimos según el Espíritu. No vaya a creer, hay impíos en la congregación. El impío no está solo afuera. Que el impío es aquel que entró al camino de Dios y se apartó. Estos están entrados en el camino, pero andan practicando la impiedad también todavía dentro. Conozco muchos. Y hay pastores, y hay evangelistas, y hay líderes que saben quién está errando mal. Aún sus pastores. Y no les señalan pecado, no les corrigen, y sabiendo que andan errando mal. ¿Por qué? Porque les falta valor, les falta valentía, les falta de que ese pastor le diga, si me volvés a hablar te voy a sonar, te voy a dejar ir una trompada. Hermano, si le pega, que le pegue. Jesucristo dijo en su palabra, si te dan en una mejilla, pon la otra para que te den en la otra. No se vaya a agarrar a trompadas con él, porque eso no es de Dios. Pero si por la verdad le pega una trompada o una cachetada, que le llaman el hablado común, dele la otra. No vaya a creer que está tocando a cualquiera del mundo, está tocando a un hijo de Dios. Y a su imagen y a su semejanza Dios lo hizo, y está tocando el rostro de Dios. Si es alguien que se guarda para Dios. ¿Usted cree que Pablo, por haber matado a Esteban, ordenado que lo mataran, le estuvo bien? No. Jesucristo le saltó al camino porque iba para Damasco a matar a los demás, a llevarlos a la cárcel. Jesucristo le dijo, no te pongas contra la espada, que te vas a matar solo, muchacho. Hay quienes así están peleando contra la espada de Dios, oponiéndose a la palabra de Dios, y dicen ser creyentes, pero estos no son creyentes, son cristinos. Hay muchos evangelistas que se dicen ser evangelistas, pero son evangelistas porque son listos, así. Son listos, pero para el dinero, porque ellos van a evangelizar a un lado, a predicar, a las campañas, porque de allá vienen con dinero. Ese es el amor de ellos, el ojo lo tienen puesto en el dinero. Estos son listos, pero para agarrar dinero, pero no para las cosas espirituales. Y así hay pastores también. No les importa las ovejas, no. Pero desde ya dicen Apocalipsis, tienen su recompensa. La condenación de ellos no se tarda. Y la perdición no se duerme. Nos hablan muchos pasajes de la Biblia. Si alguien viene a vosotros y no trae este evangelio que os hemos enseñado, sea anatema, sea maldito. Hay pastores que están en esa maldición porque traen un evangelio acomodado.
Un evangelio que no es el que Cristo ha dejado. Predican de la palabra, pero la desvían para otro lado. Le dan otro sentido, le dan un sentido carnal, no le dan el espiritual. Dios nos da esta palabra, pero para que la tomemos espiritualmente, no literal. Pero falta conocimiento. Hay muchos que dicen, no, yo no puedo despreciar, mire que yo no soy imprudente, yo los recibo en casa y con tal que yo no les ponga cuidado, dice el Señor, si alguien viene a vosotros y trae otra doctrina que no es la que yo les he dejado, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Quién dice eso? No lo dice el hombre, lo dice Jesús, por medio de su palabra. No le recibáis ni le digáis bienvenido, porque entonces si le dices bienvenido y le recibes, participáis en sus malas obras. Hay que ser sabio. Aprenda del Señor, que es manso y humilde de corazón, no de cara. Hay muchos que la cara ahí parecen mosca muerta, pero son tigres por dentro, son lobos, son víboras. Hermano, echa a andar esa mente, echa a andar esa habilidad espiritual. Conozca el estado de sus ovejas. Conozca el estado aún del que lo va dirigiendo por un camino equivocado. O usted está buscando que el hombre lo alabe, no. O que el hombre le dé like, que el hombre le dé un realce. No, hombre, no. Jesucristo es muy claro en su palabra. Él dice en su palabra. Él dice en su palabra que todo aquel que practica la justicia de Dios será aborrecido por el mundo. El mundo ama lo suyo. El mundo ama lo de él. Y porque el mundo ama lo de él, por eso usted dice me aman. No, fíjate que yo les caigo bien, viera como a mí me dan de comer, a mí me dan de beber, yo soy bienvenido. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado porque el mundo ama lo de él. Jesucristo fue muy claro con sus discípulos, dijo, el mundo los aborreció porque no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Tenga cuidado, pare las orejas, pastor, pare las orejas, evangelista. Es cierto que Dios no nos manda a ser enemigos de la gente, no. Pero los van a aborrecer por causa de mi palabra, dice el Señor. Si usted vive esta palabra, como dice aquí, y no anda conforme a la carne en Romanos 8:1, lo van a aborrecer, porque usted no va a practicar en sus malas obras de ellos. Usted no les va a aplaudir el pecado, usted les va a señalar pecado, usted les va a corregir el pecado. Entonces lo van a aborrecer, lo van a odiar. Pero si usted es partícipe de los errores de ellos, lo van a amar. ¿Cómo no lo van a querer? Si usted es partícipe de los errores de ellos, se alegra, se ríe del pecado que ellos practican. No se los señala, no se los corrige. En el día que Cristo venga vienen muchas sorpresas, varones y varonas de Dios. Voy a leerles el último pasaje y nos vamos a ir a Mateo 7:21. Mire cómo dice Mateo 7:21. Mateo 7:21, y por título tiene nunca los conocí. Así dice, nunca los conocí. ¿Por qué les va a decir esto que nunca los conoció? Porque nunca practicaron la justicia de Dios. Nunca fueron ejemplo en el camino de Dios. Siempre anduvieron equivocadamente perdidos, engañando y siendo engañados, dice la palabra de Dios. Mire cómo dice aquí. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No dice aquel que pertenece a tal denominación. No, aquí no dice. Este era Jesús hablando en Mateo 7:21. Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, hay muchos que creen que porque hagan milagros. No son ellos los que hacen esto, hombre. No son ustedes. Es Dios por medio de su poder.
Los usa a ustedes como un canal, como un medio, para que su poder se manifieste. Pero ustedes son un heraldo. Ustedes no alcanzarán la misericordia de Dios si no se amoldan a la palabra. Jesucristo dice aquí, Él es el que está hablando. Entonces les declararé, dice Jesús, por medio de su palabra, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eche a andar el cerebro, pastor. Eche a andar el cerebro, evangelista, predicador, líder. Que usted es un títere del pastor. Usted se deja llevar por el pastor. Usted, si el pastor le dice, aquí se va a mantener, pastor, pero es que quiero ir al baño. No, ahí se va a hacer. Usted es un títere. Dios le ha dado un dominio propio. Le ha dado autoridad. No para que mande al pastor, ni para que mande a otro, sino para que se domine solo. Para que usted entienda lo espiritual y lo que no es espiritual. Yo le digo a cualquier pastor, si usted obedece su palabra, la palabra de Dios, y ese ejemplo, este varón que ve aquí, si le dice, le toca un día llevarlo al lomo, lo carga al lomo. Pero si usted es un pervertido, pero ni una cuarta de tierra camina con usted. Porque yo soy de aquellos que caminan con los valientes, no con los cobardes. Con un cobarde no camina su siervo. Mejor camina solo, antes que mal acompañado. Es el dicho y un decir del mundo, pero es una palabra muy clara. Camino con uno que sea valiente y no con 10 que sean cobardes. Primero tendré que adiestrarlos en el campamento para que pongan por obra y me ayuden a combatir contra las huestes satánicas, contra el enemigo, contra las potestades, contra los principados. No contra la carne ni contra la sangre, no. Pero hay varones que son cobardes. Y el camino de Dios no es para cobardes, es para valientes. Sea valiente. No se pervierta igual que el pastor. No se pervierta igual que el evangelista. Que el ministro. No, yo soy el ministro y ya se agarra la corbata y aquí mando yo. No. Usted se manda solo, ministro. Usted no manda a nadie, lo manda Dios. Usted no se manda solo, también lo manda Dios. Si usted no obedece los mandamientos de Dios, su parte será el infierno. La Biblia lo aclara aquí y lo está aclarando en Mateo 27:21. 7:21. Si usted no quiere escuchar, porque este servidor no tiene un título, no tiene un rango. El rango lo espero de lo alto, no lo espero del hombre. Y mi galardón no es terrenal, mi galardón es espiritual. Amén. Que la honra y la gloria sea para Dios. Yo no recibo halagos del hombre. Gracias por preferir escuchar su palabra. Pero mi paga no se mira. Mi pago es invisible. La miraré cuando llegue allá al trono de Dios. Y nos esforzaremos perseverando en la verdad de Dios. No importan las adversidades. No importan los problemas que se sobrevengan. Haré lo que Pablo decía. Para mí el vivir es Cristo y el morir sea ganancia. Pero muramos peleando la buena batalla de la fe. No como cobarde, sino como valiente. No peleando en la carne, sino en el espíritu. Porque de esos es el reino de los cielos, de los espirituales, no de los carnales, los carnudos. De los carnales está llena las congregaciones. Pero la culpa, vuelvo a repetir, son la mayoría de los pastores. Por no ser ejemplo y no corregir la congregación. Porque ellos se confabulan con el pecado. Ellos son tapachamarra. Ellos son tapaderas del pecado. ¿Y qué dice el Señor? En Santiago 4:4. Oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No se haga enemigo de Dios. Dios no le ha hecho ningún daño. Dios mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para salvarlo a usted y salvarme a mí y a muchos de los que se habían perdido. Hágase enemigo de las cosas que están en el mundo y volvámonos a ser amigos de Dios. Porque Pablo decía esto: ¿de qué me sirve a mí ganar todo el mundo y perder mi vida? Y que a la hora de que ser calificado salga descalificado y otros sean calificados, de nada me sirve. Su siervo está caminando hacia el frente. Su siervo está caminando en una lucha continua, caminando conforme a la palabra, enseñando conforme a la palabra, porque voy buscando mi salvación también. Y quiero que usted también salga de la oscuridad a la luz y ande en la luz, sea ejemplo, pero no se constituya enemigo de Dios. Sea sabio, porque los que estamos en Cristo dice que tenemos la mente de Cristo, no somos atrasados. Les amamos en el amor del Señor, siervos y siervas del Señor. Que Dios les bendiga en esta tarde. Si Dios no ha venido por su pueblo y por su servidor, estaremos también compartiendo a las 3 de la tarde por este canal, por Canal 24. Estaremos compartiendo esta palabra siempre. Pues ayer me tocaba a mí, pues el hermano Paulino nos cubrió ese área para yo cubrir ahora. Y pues nosotros somos así, compartimos esta palabra, nos unimos en el Espíritu, somos un solo cuerpo de Cristo, no somos desunidos en la fe. Tenemos que estar unidos, ¿verdad? Estaremos a las 3 de la tarde compartiendo por Canal 24 en un programa que su nombre se llama Una voz que clama en el desierto. Estaremos compartiendo esa palabra. Dios les bendiga y les guarde, y les amamos en el amor del Señor. Ahí estaremos en la tarde. Buenas tardes. Dios les bendiga.